Queridos hijos, yo que pensaba comenzar, pidiéndoles perdón por comenzar un poquito tarde la misa, pero veo que algunos vinieron bastante más tarde. A lo mejor vamos a tener que anunciar hora nica, ponemos que es a las 8:30 y comenzamos a las 9:15, o como hacen en otras partes, no comienzan hasta que se llenen. Ahí me dice alguien con la cabeza que no, pero hay algo que tener en cuenta, que también es la puntualidad. Cierto que hay una serie de imponderables de vez en cuando que tenemos que comprender, pero tendría que ser la excepción, no la norma. Hoy el Domingo Mundial de las Misiones, y muy técnicamente cuando decimos misiones nos estamos refiriendo a la missio adientes, al envío hacia las personas que no conocen a Jesucristo. No es la única misión. Y para esta misión, yo recuerdo cuando era pequeño en Managua, nos hablaban mucho de la necesidad de ir al África, sobre todo era muy impactante, y nos hablaban de los costos de mantenimiento de los misioneros, de los enviados y todo eso, y es cierto, pero también hay que decirlo con una mentalidad muy infantil. Y la misión, además de ser a los que aún no han escuchado el primer anuncio, que ahora con los medios de comunicación prácticamente a todo el mundo lo ha llegado. La misión más delicada, sin olvidar aquella, es la misión al interior de la propia persona, al interior de cada uno de nosotros. Y como siguiente paso, no en el tiempo, porque en el tiempo tiene que darse al mismo tiempo, es la misión al interior de la propia familia, porque ya se nos va olvidando por tantas cosas la obligación de los papás de educar a sus hijos en la fe. Incluso tal vez porque están muy preocupados por la fiesta, por la foto, por los detalles, se olvidan que la pregunta vital al inicio del proceso del sacramento del bautismo, además de preguntarles la primera pregunta, ¿qué piden a la Iglesia de Dios para este niño y esta niña? La respuesta puede ser la fe o el bautismo. Inmediatamente, oficialmente, el celebrante les advierte: al pedir el bautismo para su niño o para su niña, saben que se obligan a que este niño, esta niña, se eduque en la fe para que aprenda a amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Si alguno de los papás dice que no, ahí se termina la ceremonia. Y mientras, independientemente de que ya estén las piñatas y los mariachis y todo preparado, ahí se termina. Y la siguiente pregunta a los padrinos, a las madrinas, es: ¿están dispuestos a ayudar a estos papás en esta tarea, en la misión de educar al niño en la fe, para que aprenda a amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio? Si el padrino o la madrina dice: no, a eso no me obligo a pagar la fiesta, a darle un regalo cada vez, entonces habría que parar la celebración y decir: hay que buscar otro padrino, otra madrina. Y esta obligación sagrada, no solo porque la transmite la naturaleza, sino porque expresamente lo han jurado en la Iglesia y ha sido la condición del bautismo de sus niños, se nos va olvidando
Se nos va olvidando. Por lo tanto, va a ser fácil comprender que lo esencial, humanamente hablando, para la misión, tanto para los que no creen, los que nunca se les ha anunciado el Evangelio, como al interior de la propia persona y de la familia y de los movimientos, grupos, asociaciones que son estructuras intermedias entre la familia y la parroquia, no tienen otro sentido. Y la parroquia misma, como parte de la diócesis, y de la diócesis misma y del mundo, lo esencial es esta disposición de la persona. No nos tiene que extrañar, por lo tanto, que la bellísima primera oración que debería de haber recogido nuestros auténticos pensamientos es que sea dócil a la voluntad de Dios. Sea dócil mi voluntad a la voluntad de Dios, y que sepa servirlo con un corazón sincero, honestamente. Y eso sería ya mucho pedir, porque en eso tendremos que trabajar tanto, que mi voluntad sea dócil a la voluntad del Señor. Padre, que yo quiero, magnífico, pero tendrías que aprender a querer lo mismo que quiere Dios, aun a pesar que te has esforzado de convencer a Dios que quiera lo que vos querés, que es al revés. Y ahí viene la perversión de tantas cosas. En el inicio, en el fondo, donde tantas veces no se percibe, se percibirán después los efectos como síntomas, pero en el fondo. Y que puedas servirte con un corazón sincero, honesto. Servirte a vos, Señor, no para que me vean, no porque voy a tener la oportunidad para codearme con no sé quién, no porque voy a tener la oportunidad para ver no sé cuánto y a lo mejor le ofrezco un business, no porque tantas cosas que algunas veces infeccionan nuestra acción. Y hablo de las cosas buenas en sí, no de las cosas perversas, de que ojalá me pongan a recoger porque así voy a meter las uñas y me voy a quedar. Ojalá que me pongan porque así voy a mandar y me voy a desquitar de fulano y sutana porque yo soy el que voy a mandar. Cosas perversas en sí. Que mi voluntad sea dócil a la voluntad del Señor. Y que pueda servirte con corazón honesto, sincero. Vemos al material humano, y cuando uno hace proyectos de cualquier cosa, desde los mini proyectos que pueden ser el personal o el familiar, hasta los megaproyectos, por ejemplo el canal interoceánico, hay una parte esencial que es el capital humano, las personas que van a trabajar. No es lo único, pero ya podríamos tener todos los recursos del mundo, todas las máquinas del mundo, pero si las personas no las saben usar, o las personas no son fieles al horario, o si las personas son demasiado amigas de la botellita y así es que llegan que ni tienen equilibrio para ellos mismos, con todo el dinero del mundo, con todos los planes del mundo, con toda la maquinaria del mundo, saldría un desastre. En broma decíamos, cuando éramos muy chavalos, un poquito grosero, de lunes de albañil, que no pongan al albañil a hacer el fino el lunes, porque no le va a salir a plomo, le va a salir a como le tiemble la mano. Y algunas veces nosotros en iglesia intoxicados no por el licor sino por tantas cosas, hacemos
que la presentación salga torcida. La persona. Y para mantener a la persona es indispensable la oración. Y la insistencia de hoy, de las 3 lecturas, es la oración. Y la oración no es tanto el repetir mecánicamente una serie de cosas. Para eso la grabo, le pongo volumen y que comience a decir. La oración, ante todo, nos decía Conferencia Episcopal no hace tantos años, es ante todo una profunda toma de conciencia, es decir, un conocimiento profundo de quién soy, dónde estoy, qué es lo que me pide el Señor. Por lo tanto, toda oración necesariamente me compromete en la obra del Señor. Y si yo pienso que sustitutivo a la obra del Señor le voy a ofrecer una oración o le voy a mandar a hacer 1.000.000 de misas, no sirve de nada sino de autoengaño. Reitero, la oración en primer lugar me compromete ante el Señor con la obra del Señor y me ayuda, si acaso no me he ubicado, qué parte me corresponde, cuál es mi lugar dentro de la iglesia. No todos tenemos el mismo lugar, no todos tenemos la misma función, no a todos nos corresponde lo mismo. Y es tan antiguo como cuando lo decía Pablo, quitando ciertos errores que se habían metido en la comunidad de Corinto. Está en la Sagrada Escritura. Todos somos cuerpo, pero no todos somos manos, ni todos somos pies. Todos somos necesarios, cada uno en su lugar. Perdónenme decir algo de Pablo, ¿qué pasaría si una parte del hígado, de las células del hígado, dijeran, ya nos cansamos de ser hígado, nos vamos a poner en la cara para que nos vea la gente? Monstruo, monstruo, monstruo. O que dijeran los pies, ya me cansé de soportar todo el peso del cuerpo, ahora me voy a poner en la nuca para descansar un poquito. Monstruo. Padre, ¿qué es más, los pies o la nuca? ¿Qué es más, el corazón o los pulmones? Todos son parte de nuestro cuerpo. Por eso ninguno de nosotros es tan loco que si acaso hace falta amputar algo, diga, total, quítenlo porque eso ni se ve. Es parte de mi cuerpo, es esencial, se vea o no se vea, tiene una función que cumplir. Más aún tantas veces cuando nos sentimos enfermos, presentamos síntomas, la parte de nuestra persona que está mal no está visible a los ojos. Hay que verlo, hay que buscarlo. Y no sería más que loco decir, como nadie lo ve, voy a seguir así. Total, son los intestinos. ¿Quién se pone a ver intestinos que sigan mal? Los intestinos. Y esto que lo sabemos porque lo experimentamos en nuestro propio cuerpo, esto mismo pasa en la iglesia. Y hay quien quisiera lucir, pero si no fuiste hecho para eso. Y Pablo nos pone el otro ejemplo bellísimo, que es de la construcción. Y el piso sirve para que caminemos sobre él. Punto. Que diga el piso que se va a cambiar un momentito con el cielo raso, que es tan bonito, tan adornado, que nadie lo toca. Morimos aplastados.
o que el cielo raso quiera ponerse de piso para hacer, nos desfondaríamos, nos quebraríamos todos. Si esto lo vemos, es evidente, ¿por qué pervertimos nuestro razonamiento? ¿Y por qué nos hacemos falsas ilusiones? ¿Y por qué no aceptamos, más grave aún, el plan de Dios, la voluntad de Dios para mí? Y quisiera volver a repetir lo que gracias a la ciencia va siendo más comprensible. Cada único de nosotros es único, irrepetible, original. Lo sabemos por la fe. Ahora podríamos decir con la ciencia que nuestro código genético es nuestro y que no hay otro que tenga nuestro código genético. Ya lo tendríamos que haber sabido por razón. A nadie le podemos decir estoy muy ocupado para tomarme la foto del carnet. Como todos somos iguales, anda y que te tomen la foto para mi carnet. Sería loco. Sería loco. Somos iguales en dignidad ante Dios. O como somos iguales, pidamos a las tiendas que todos tengan la misma talla. Todos somos iguales. Todos 32. A algunos les va a quedar como oficina y a otros no nos va a entrar. Esto es lo que tenemos de fondo. Y en unas figuras muy bonitas, muy infantiles, muy para que se puedan comprender, no sin algún esfuerzo de la razón, la bellísima primera lectura de hoy, tomada del libro del Éxodo, nos decía que era esencial la oración de Moisés. Y lo expresa que incluso la historia del pueblo dependía de una sola persona y de la oración de Moisés. De tal forma que cuando Moisés tenía los brazos en alto en oración, las cosas iban bien. Pero cuando Moisés se cansaba y lo bajaba, el ejemplo es precioso, entonces las cosas iban mal. Y como esto tardaba, decidieron ponerle un asiento y ayudarle a tener los brazos en alto. Y ojalá que se escandalice que se tenga que escandalizar. Si Moisés era el caudillo libertador del pueblo, lo que está cercano en nuestras formaciones concretas es el presidente de la República o el alcalde municipal. Y de su acción, incluso de su oración, estaba el bien o el mal de la colectividad. A ver si tenemos que visitar al alcalde y decirle que tiene que levantar las manos y ayudarle a que rece mejor, a que haga mejor las cosas. Me perdona la ironía. Y cuando algunos, olvidándose que el único soberano absoluto es Dios y que toda autoridad viene de Dios, se ejerza en forma legítima e ilegítima a como sea, pero la autoridad viene de Dios. Y cuando se pone una mediación entre Dios y las personas, es por amor a las personas. Por lo tanto, este canal, sea quien sea, sea de la ideología que sea del partido que sea, tenemos que asegurarnos entre todos, para el bien de todos, que sea en óptimas condiciones. Si nos referimos a la primera lectura, dócil a la voluntad de Dios y que lo sirva con un corazón sincero. Si lo aplicamos a la medicina, que esté perfectamente esterilizado, es decir,
que no haya ningún foco de infección para los demás. Como responsabilidad nuestra, más allá de los partidos políticos y más allá de las ideologías, como hijos de Dios, que decimos ser conscientes de quién es Dios, el Dios revelado por Jesucristo. Padre, pero es que ¿qué querían? ¿Un cuentito? Quiere decir que los conservadores son los buenos, los liberales los malos, o al revés, que los liberales son los malos y los conservadores los buenos. Quien se acerca a la iglesia está expuesto a encontrarse con la verdad y con una verdad que pueda ser entendida para poder aplicarla concretamente. No porque lo diga el Padre, sino porque el Padre está llamando a tu conciencia para que en tu oración el Señor, el Espíritu del Señor, confirme lo que escuchas sensiblemente. Padre, ¿qué está diciendo? Lo repito. Toda la predicación es un llamar la atención, un tocar la conciencia para que en la oración personal, abriéndole tu vida al Señor, el Señor te confirme lo que escuchas o te diga, ahí hay exageración, ahí el Padre se infeccionó. Cosa distinta, totalmente distinta, es cuando es la palabra del Papa o la palabra del obispo, porque de ellos se dice que quien a ellos los escucha es a Jesucristo a quien escuchan. De los presbíteros, de los diáconos y de las demás personas no se dice eso. Porque también los curas tenemos que encontrar nuestro lugar dentro de la iglesia como ayudantes del obispo. ¿Qué nos dice ahora el Evangelio, bello Evangelio, con un ejemplo chocante, si quieren? La señora, y además lo dice con todas las palabras, el Evangelio está tomado de Lucas capítulo 18, versos del 1 al 8 al 18. Jesús, para enseñarles a sus discípulos la necesidad absolutamente necesario, tanto como respirar, de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola, este ejemplo. Y al final dice, ¿cuánto más si este juez era un sinvergüenza, un corrupto? ¿Cuánto más Dios, que no es malo, no va a hacer justicia sin tardar? Otra cosa es que no va a hacer lo que se nos ocurre a nosotros que tendría que hacer. Porque tantas veces en circunstancias coyunturales nos olvidamos que estamos de viajeros, que somos peregrinos y que nuestro destino es el cielo. Y tantas veces al olvidarnos quisiéramos anclarnos en un lugar, en un momento, y tantas veces somos así. Y en una edad determinada, no pasar de 30, de 35, de 40 años y todo el tiempo, y estamos de viajeros, vamos en camino, nos dirigimos a nuestra morada definitiva que es el cielo, y tendríamos que pasar por este mundo haciendo el bien. Es la expresión de carta a los hebreos para resumir la Pascua de Jesucristo por el mundo. Pasar por el mundo haciendo el bien. Padre, que es muy difícil, es absolutamente imposible si no nos ponemos en las manos del Señor, si no nos alimentamos, no abrimos nuestra conciencia en la oración. Pero además de la oración, segunda lectura, hace falta ilustrar mi conocimiento, alimentar mi cerebro.
nos dice Pablo a Timoteo, capítulo, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, del verso 14 al capítulo 4, verso 2. Permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes de quiénes lo aprendiste y desde la infancia. Y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que por la fe, con algo distinto, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la salvación. La Sagrada Escritura me permite conocer los gustos de Dios. Me permite en especial el Evangelio saber lo que Dios quiere, como me lo revela Jesucristo. Y claro, para entender tantas cosas de la Sagrada Escritura, tengo que ir al Antiguo Testamento. Que no se entiende el Antiguo Testamento sin la iluminación del Nuevo Testamento. Y como la tarea no es fácil, y bien lo sabe la Iglesia desde que es Iglesia, la doctrina me ayuda a entender la Sagrada Escritura. Y lo que es posible que la Sagrada Escritura sea de 2 palabras, se convierte en una homilía o en una enseñanza de 3 años. Padre, ¿qué estás diciendo? Sí, es la verdad. Sí, es la verdad. Y nos dice que tenemos que familiarizarnos con la Sagrada Escritura, porque nos sirve el texto para corregir, para ayudar. Quisiera decirlo en las palabras exactas de Pablo. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios. Inspirada no significa escrita por Dios. Inspirada significa que hay que distinguir entre la inspiración y la obra de quien la puso en concreto. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y esté enteramente preparado para toda obra buena. Domingo Mundial de las Misiones. Cuando pensemos en los pobrecitos que no han tenido la oportunidad de escuchar directamente, pensemos con horror y temblor de las ciudades que, teniendo iglesias y misas casi en todas las esquinas como León, desaprovechan el tiempo. Y no nos quedemos hoy diciendo qué barbaridad lo que dijo el Padre, cómo le cayó a fulano de tal o a sutano de tal. Ve que es lo que te quiso decir el Señor a vos hoy. Y ojalá no cerremos ni los ojos ni el corazón como el día de Masá de Meribá en el desierto. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.